interesante. Tengo al ingeniero Francisco Ruiz, panameño, lo entrevistamos hace unos días atrás. Él vive en Emiratos Árabes, ¿no? Francisco. Hola, buenos días Álvaro. Encantado de estar aquí otra vez. ¿Me escuchan? Sí, cómo no. Eh, Sí, sí, yo vivo en Emiratos Árabes, es correcto. específicamente en Abu Dhabi, pero en este momento tengo la gran suerte de estar en nuestro maravilloso país, En Panamá. en Aunque estemos Panamá. pasando el Niágara en bicicleta, pero es el mejor país del mundo. Es Eh, maravilloso, es maravilloso. Francisco, el precio del combustible hoy aumenta sustancialmente. ¿Qué es lo que está generando que esto se dé en el mercado? Bienvenido. Gracias Álvaro. Álvaro, es un problema que nos afecta, digamos, la punta del iceberg es el precio de combustible, pero es un problema bastante complejo y que no está yendo de una manera positiva. Y yo creo que para que empecemos a hablar, me gustaría dividir esto en tres bloques. Primero, y vamos a hacerlo intentar hacerlo de la manera más simple posible, geopolítica, el petróleo en sí y Panamá. ¿No? Si quieres, empezamos por la geopolítica, que básicamente es lo que está pasando en Medio Oriente en este momento. Por favor. Eh, Como todos sabemos, desde el 28 de febrero hay un conflicto, ¿no? Inicialmente esto llevó al cierre del estrecho de Hormuz. Hubo un acuerdo o principio de acuerdo de paz, el cual desde hace 12 días ya no está funcionando, porque desde hace 12 días, desgraciadamente, el conflicto se ha reavivado y se ha escalado. Y estamos ante una posible escalada mayor de lo que había pasado hasta ahora, infelizmente, ¿no? Si nosotros vemos la geografía de la región, tenemos que, en un lado tenemos a Irán y luego tenemos a los países del Golfo. Los países del Golfo, como sabemos ya y lo hablamos creo la vez pasada, representan el 20% de la producción de petróleo del mundo, pero además su capacidad de refino es aproximadamente otro 15 a 20% de la capacidad mundial. Siguiendo en el tema de geopolítica, bueno, con el estrecho de Hormuz cerrado, ese 20% se ha habido disminuido en un gran porcentaje, porque aunque existen oleoductos y gasoductos que sacan parte de esa producción, tanto al Golfo de Omán como al Mar Rojo, desde Arabia Saudita y desde los Emiratos, estamos hablando que eso es un 3% de ese 20% que se producía. Y cuando hablamos de esta geopolítica y de la situación geopolítica es complicada porque Irán no es solamente Irán. Irán financia y se sabe que ha financiado históricamente a Hezbollah, que está en el sur del Líbano, y que ha financiado también a los Houthis que están en Yemen. ¿Qué significa esto? Hoy en día esa intensificación del conflicto ha llevado a que los Houthis abiertamente le digan a Arabia Saudita, por aquí no pasan tus barcos. Y cuando digo por aquí no pasan tus barcos, es por el canal de Suez. Entonces, en este momento tenemos un escenario geopolítico que no es alentador en lo absoluto. Israel está un poco callado, pero Estados Unidos está con todo el poder que tiene, bombardeando, como he dicho, desde hace 12 días seguidos a Irán. No se sabe muy bien con qué intención, porque esto no está mejorando ni está trazando un rumbo positivo, más bien está echando para atrás. Se había firmado un acuerdo de 14 puntos que honestamente todos los que saben más que yo de geopolítica han dicho que es un peor acuerdo de lo que se tenía antes de que se comenzara el conflicto, pero es lo que teníamos y por lo menos
estaba comenzando a pasar entre un 10 y un 15% del tráfico que pasaba por el estrecho de Hormuz, y el canal de Suez continuaba pues parcialmente abierto a esa capacidad de 40-50%. Hoy en día esa capacidad se ha disminuido y el estrecho de Hormuz está cerrado, con lo cual la situación geopolítica no es alentadora. Esto significa que el precio del combustible va a seguir aumentando. En eso se va a traducir esta situación que se está viviendo en este momento tanto en el estrecho de Hormuz como en el canal de Suez. Entramos al segundo punto ahora, que es específicamente el petróleo, ¿no? Y estamos hablando no solamente del petróleo, sino del petróleo y sus derivados. Como decíamos anteriormente, la región es responsable del 20% de la producción. No sé si la gente recuerda, pero hace como un mes, la AIE, que es una asociación mundial que regula las reservas de petróleo del mundo, decidieron comenzar a liberar reservas de petróleo. Estamos hablando de países como Japón, Estados Unidos, Europa, China. Todos estos países tienen reservas de petróleo en caso de emergencia. Para mantener el precio del petróleo más o menos estable, justo antes de que se firmara este acuerdo, como dicen, memorándum de acuerdo, ¿no?, de entendimiento, para poder salir de esta situación, para poder mantener el precio del petróleo que no fuera absurdamente caro, se comenzaron a liberar esas reservas. ¿Qué está pasando? Que esas reservas hoy en día están en los menores niveles desde principios de los años 80. Con lo cual, artificialmente, que es la manera de la cual se estaba haciendo con la liberación de estas reservas, va a ser muy difícil continuarlo haciendo, porque estas reservas se van construyendo con lo que sobra, digamos, de la producción. Pero si 20% de la producción mundial, o digamos un 18%, porque entre un 2 y un 3% está consiguiendo pasar, no queda ese sobrante para poder reconstruir estas reservas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se está intentando, al parecer, militarmente forzar que el estrecho de Hormuz se abra para que los barcos comiencen a pasar de vuelta, pero es que no estamos hablando solamente del estrecho de Hormuz, estamos hablando del estrecho de Hormuz, estamos hablando del canal de Suez, estamos hablando de que tanto en el norte como en el sur, como en Irán mismamente, se tiene un bloqueo. Y esto asusta, porque aunque hay estos oleoductos, es que pueden ser bombardeados directamente. Entonces estamos ante una escalada muy, muy, muy complicada, y no puedo ser alentador y decirle al pueblo panameño, mañana va a comenzar a bajar el petróleo. La única manera que comience a bajar el petróleo es que de hecho haya una real desescalada y un acuerdo real que no se vislumbra por lo menos en las próximas 2 semanas. Y el estrecho de Hormuz, ¿por qué se habla tanto del estrecho de Hormuz? Es que es realmente el punto de paso más importante para el petróleo. 20 millones de barriles de petróleo y de sus derivados pasan al día por allí, por el estrecho de Hormuz. Eso equivale al 20% del consumo mundial de petróleo y alrededor del 25% del petróleo transportado por vía marítima. Y miren ustedes, los países que exportan petróleo a través del estrecho de Hormuz son nada más y nada menos que Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irán, Qatar. Además exporta grandes volúmenes de gas natural licuado. ¿Y quién depende más de ese petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, que hoy está cerrado? Alrededor del 80% del crudo que atraviesa Hormuz tiene como destino Asia. ¿Saben qué países? China, que tiene
más de 1.200 millones de habitantes. India, que tiene más de 1.300 millones de habitantes, es más grande la población a pesar de que el territorio es más pequeño. Japón, que es un país totalmente industrializado, como China también y la India. Corea del Sur son los países que más dependen del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz en este momento. Y aunque Panamá no compra directamente la mayor parte de su combustible en el Golfo Pérsico, los precios locales se determinan en base al mercado internacional. Y si el tránsito de petróleo se reduce en el estrecho de Hormuz, o se interrumpe o disminuye la oferta mundial, ¿saben lo que pasa? Es como pasa con la carne, con el puerco, con el pollo, con el arroz, con lo que usted quiera. Aumenta el precio si la oferta disminuye. Y eso es lo que está pasando en este momento. Y mucha gente se pregunta por qué el diésel, que siempre, y tú lo sabes, Francisco, era el más barato, hoy es el que más aumenta. ¿Tienes algún argumento del por qué el diésel está incrementando y hoy es más caro comprar diésel que gasolina? Mira, has tocado un punto muy importante y voy a dividirlo en dos antes de entrar en el diésel. ¿Qué pasa? Que la capacidad de refino y la capacidad de producción es hasta un poco mayor en otros lugares, en Rusia, en China, en Estados Unidos mismamente, pero su mercado local es muy grande, con lo cual la producción y el refino de estos países está muy dedicada a su demanda local. La gran diferencia con los países del Golfo es que el 90% de su producción es para exportación. Y por esto, y como lo has dicho muy bien, Asia está golpeada con respecto a esta crisis, es el que más ha sido golpeado, porque China no le va a ir a comprar petróleo a Estados Unidos, Corea y Japón tienen la opción de ir a comprarle petróleo a Estados Unidos, es lo que están haciendo también, pero también, como habíamos dicho anteriormente, las reservas de Estados Unidos no van a durar para siempre, ¿ok? Y cuando hablas del diésel, ¿qué ha pasado? En el diésel es un combustible que aquí en Panamá se utiliza mucho, se utiliza hasta, y en Europa también, pero fuera de esos dos países, se utiliza principalmente para la industria pesada. ¿Qué ha pasado en los últimos años? La capacidad de refino de diésel ha bajado porque no le interesaba a los productores de diésel refinar más, tenían la demanda cubierta. Con esta coyuntura de que uno de los principales productores de diésel del mundo no puede exportar su diésel, esto se traduce directamente en lo que acabas de decir, que uno de los combustibles, que era el combustible más barato, se va encareciendo y se va encareciendo exponencialmente. Entonces, desgraciadamente, no vemos en este momento una luz al final del túnel, porque es digamos, el sancocho perfecto, trágico, un sancocho trágico, pues el sancocho perfecto es lo que está pasando. Aquí, como tú dices, el tema del diésel tiene una mayor demanda internacional para el transporte de carga, la industria y la generación eléctrica. Y como la oferta ha disminuido, la demanda ha aumentado de diésel, entonces por eso es que estamos pagando el diésel más caro en este momento. Hoy los precios aumentaron y se mantendrán así por los próximos 15 días hasta agosto, pero yo no soy un experto en este tema, pero no pronostico que dentro de 15 días vaya a haber una disminución en el precio, porque no hay nada en este momento que me indique a mí que las tensiones en el área entre Irán, Israel y Estados Unidos vayan a disminuir. ¿Coincides con esto? Aunque la esperanza es lo último que se pierde.
Álvaro, la esperanza es lo último que se pierde. Esta guerra que la hemos tenido que vivir, tanto yo como mi familia, en vivo, ha tenido altos y bajos muy rápidos, ¿no? Eh, Después de 2 meses dentro del conflicto, nunca esperamos que digamos, medio que de una semana para otra las cosas cambiaran y lo hicieron. Esperemos, pero como bien dices, no hay ningún indicio en hechos o en datos que indiquen que en los próximos 15 días vaya a haber una desescalada. Muy al contrario, desgraciadamente Estados Unidos está yendo a más, Irán también está yendo a más. Y la situación no está mejorando, la situación se está deteriorando, la situación está empeorando. Y lo peor que puede pasar es que esta guerra continúe, digamos, a paso lento. ¿Qué significa eso? Pues que disminuye el ritmo, pero que continúa aún. Porque los barcos no solamente no pasan por Hormuz y no pasan por el canal de Suez, es por la guerra, sino porque los seguros que tienen que tener estos barcos y tienen que tener los dueños de los barcos, que se llaman armadores, están desorbitados. Entonces, no hay ningún cliente tampoco que quiera pagar los seguros por un lado, pero por otro lado tenemos que los barcos también tienen tripulación, la tripulación son gente. Yo que estoy en la industria, nuestros barcos no están entrando por el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a exponer a nuestra tripulación, ni siquiera le vamos a preguntar, oye, ¿ustedes estarían dispuestos a pasar? Porque están habiendo, y Irán está directamente bombardeando a los barcos que intentan pasar por el estrecho de Hormuz sin su autorización. Hay canales diplomáticos abiertos, dicen aquí algunas informaciones, pero todavía no existen señales claras de un acuerdo definitivo y lo más probable es que ambas partes alternen periodos de tensión con nuevas rondas de negociación antes de alcanzar una solución más estable, pero ¿qué nos garantiza a nosotros que esta vez la solución sí sea permanente cuando ya se han dado incluso acuerdos que duran pocos días o semanas? Entonces, ¿qué otras opciones tenemos de ruta, Francisco? Mira, has tocado el tercer punto que tiene que ver directamente con nosotros, ¿no? Con Panamá. Yo te digo, yo como panameño, desgraciadamente, personalmente sufro el conflicto en mis carnes, pero como panameño estoy hasta cierto punto contento. Contento de una manera limitada también, porque cuando hablamos de Panamá tenemos que hablar de la parte micro y la parte macro, ¿no? Entonces, y antes estaba viendo el programa, estábamos hablando de la parte micro, y desgraciadamente es lo que hemos llevado hablando hasta ahora en el programa, ¿no? Que el bolsillo del panameño está golpeado y continuará así. Y desgraciadamente, si esto continúa de esta manera, lo que estamos es caminando hacia una crisis mundial. Y esto suena muy fuerte, pero es la manera, no podemos simplemente tapar el sol con un dedo, y es hacia donde estamos caminando, porque como habíamos hablado, la capacidad de producción de petróleo baja, las reservas bajan, la capacidad de refino también baja. Esto también hace que los países, y los países productores de bienes, también reduzcan su producción, ¿no? Esto es una contracción. Ante una contracción, ¿qué viene? Inflación. Y estamos en ello, ¿no? Estamos en ello. ¿Hasta qué punto va a llegar? No sabemos. Entonces, en la parte micro, en la parte del bolsillo, nos golpea absolutamente a todos y lo vamos a seguir viendo. En la bomba lo vamos a seguir viendo. Los agricultores lo van a seguir viendo en lo que es fertilizante. ¿Ok? Pero son esos dos factores y vemos qué tan importante y la clave de estos países y su influencia mundial, como decíamos anteriormente, porque su producción es principalmente para exportación. En la parte macro de Panamá, y es en la parte, digamos, en la que me alegro y ojalá se vaya traduciendo a la parte micro, pero vemos una redefinición de rutas logísticas. Hemos visto cómo el canal de Panamá se ha podido beneficiar porque Estados Unidos, ante la falta de exportación de los países del Golfo hacia Asia,
quien ha entrado a exportar principalmente gas ha sido Estados Unidos. Esos barcos de gas pasan por el canal de Panamá. Y con la peculiaridad del gas natural licuado, que ese gas viene licuado. ¿Qué significa eso? Pues pasa del estado gaseoso al estado líquido. Y al pasar del estado gaseoso al estado líquido, estos barcos tienen una alta complejidad tecnológica, porque básicamente van muy fríos, con lo cual, entre más tiempo tardan en ir desde el origen, que es el Golfo de México, hasta Asia, tienen pérdidas. Literalmente pierden plata en el trayecto. Si ellos tuvieran que ir hasta el Cabo de Hornos y subir hacia arriba, sería una tragedia para ellos. Y por eso es que están pagando llegaron a pagar hasta 4 millones de dólares para poder transitar. Inconveniente en este momento, tenemos el Niño. Entonces ya el canal de Panamá ya está comenzando a prepararse para el Niño. Y bueno, son las preparaciones que el canal puede hacer ante un escenario que nadie ha podido prever hasta cierto punto, ¿no? Ok. A pesar de que el canal de una u otra manera se beneficia, por lo tanto se beneficia el país, el canal no sustituye el estrecho de Hormuz, porque ambos cumplen funciones totalmente distintas. Es la información. El estrecho de Hormuz es la salida natural del petróleo y el gas que produce Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán. O sea, si un buque está cargando petróleo en esa región, no puede evitar el estrecho de Hormuz, salvo que el crudo viaje por oleoductos alternativos cuya capacidad es limitada. Y el canal de Panamá entra en juego después, si el petróleo o el gas provienen de Estados Unidos, como tú decías, México o América del Sur, y tienen como destino Asia. El canal ofrece la ruta más corta entre el Atlántico y el Pacífico. Explícanos un poco eso, Francisco. Eso es justo. Entonces, estamos viendo una redefinición de rutas marítimas, y no solamente de rutas de petróleo, de rutas comerciales también. Porque como decía al principio, el ajedrez geopolítico se está jugando, ya no es solamente implicando el estrecho de Hormuz, también implica el canal de Suez. ¿Okay? Entonces, podemos ver un incremento, ya ha habido un incremento, y la tendencia es que ese incremento vaya mayor si no hay una desescalada. Este es el gran beneficio que se tiene, ¿no? ¿Cómo se traduce eso luego a la parte micro? Ya veremos. La ventaja de que el canal tenga más ingresos es que en la parte macro juega un gran papel en la parte micro, ¿no? Porque estamos hablando de que si el PIB de Panamá baja porque suben los insumos como el petróleo y todo lo demás por la inflación, pues hasta cierto punto se compensa en la parte macro con los ingresos del canal de Panamá. Y la logística, no solamente estamos hablando del canal de Panamá, estamos hablando de la logística de los puertos, porque no solamente se ve afectada la parte de tráfico marítimo de petróleo y sus derivados, sino porque Suez no está trabajando y se está viendo que puede disminuir aún más su capacidad por la geopolítica que habíamos hablado antes, porque los Houthis están justo en la entrada del mar de Adén, del Golfo de Adén, y son los que están impidiendo que los barcos puedan entrar. Entonces, ahí lo que queda ver es cómo nosotros como panameños y como Canal de Panamá qué tan preparados estamos para absorber esta sobredemanda que ya está siendo absorbida y paliar el fenómeno del Niño. Y aquí entran otros factores, ¿no? Que también hablamos la vez pasada que tuvimos, que es el agua. El agua es la principal gasolina del Canal de Panamá. Y ahí viene todo el tema del embalse del Río Indio. Si ya lo tuviéramos, pues estaríamos volando, como decimos aquí en Panamá, ¿no? No lo tenemos. Entonces lo que toca es ajustarnos, que ya se ha hecho anteriormente, ante el fenómeno del Niño, pero ahora es un conjunto, es fenómeno del Niño con una tensión geopolítica global sin precedentes, porque en los últimos 40 años no se había visto una crisis relacionada al petróleo como la que se está viendo en este momento. Tu pronóstico
de la situación a corto, mediano o largo plazo, ¿qué podemos esperar? Mira, voy a hacer un pronóstico, digamos, temerario. No me gusta hacer pronósticos porque me gusta basarme en datos y hechos. Yo haría un medio pronóstico a corto plazo, con base en los datos y hechos que yo veo diariamente en los informes que me llegan de la región, porque tenemos una operación, yo soy responsable de una operación en 4 de los países, en Arabia Saudita, Omán, Emiratos y Qatar. Entonces nosotros lo estamos viviendo en nuestras carnes día a día. El pronóstico no es alentador. En 15 días es muy difícil que no haya otra subida de combustible. La esperanza, como lo has dicho, yo soy una persona muy positiva. La esperanza es el último que se pierde, pero para que haya un cambio tiene que haber un perdedor. Infelizmente yo no veo que los Estados Unidos tiren la toalla y mucho menos que Irán tire la toalla. Y esa es la realidad que estamos viviendo en este momento. Si se mantiene el cierre del estrecho indefinido, pudiera generarse una escasez de combustible en diversas regiones del mundo. ¿Hay suficiente petróleo para surtir, por ejemplo, América y Europa? No lo hay en este momento, porque acuérdate que uno de los otros principales productores de petróleo es Rusia, y Rusia está bajo sanciones por la guerra de Ucrania. Entonces, no se ve en este momento, además que la capacidad de producción no le puedes hacer un upgrade, digamos, de un día para otro. O sea, no existe la capacidad de producción, y mucho menos la capacidad de refino. Entonces, si sumamos que Rusia está sancionada, que podría suplir parte de la demanda mundial, y que la capacidad de reproducción y la capacidad de refino no son años lo que toma esto. Son años lo que toma poder hacer una planta, hacer una refinería, te toma 5 o 6 años y una inversión de entre 2 y 5 mil millones de dólares. Estamos hablando de una refinería para poder suplir una demanda importante, ¿no? Entonces, no lo hay. A corto plazo no lo hay. Aquí, revisando, evidentemente, un dato que acompaña tu planteamiento, señala que si el estrecho de Hormuz permaneciera cerrado durante un periodo prolongado, existe un riesgo real de escasez de combustible en distintas partes del mundo, aunque el impacto no sería igual para todos los países. Se puede producir una disminución de la oferta mundial del petróleo y del gas, ya que por Hormuz, como dijimos hace unos momentos, pasa cerca del 20% del consumo mundial de petróleo, un aumento acelerado de los precios del crudo, la gasolina, diésel y combustible para aviones, una mayor competencia entre países para asegurar suministro, elevando aún más los precios ante esta competencia, posibles problemas de abastecimiento en países muy dependientes del petróleo del Golfo Pérsico. Panamá, es poco probable que nosotros estemos entre los primeros países en quedarnos sin combustible porque importamos productos refinados de distintos mercados, principalmente del Golfo de los Estados Unidos. Sin embargo, sí sentiría los efectos de un cierre prolongado, con aumentos frecuentes en los precios de la gasolina, como ya lo empezamos a ver, y el diésel, el incremento en los costos de transporte y de los alimentos, posibles retrasos o ajustes en el suministro si el mercado internacional entra en tensión. El tema de los fertilizantes también se van a incrementar y pudieran escasear. Una escasez física en Panamá solo sería más probable si el cierre en el estrecho de Hormuz se prolongara durante varios meses y coincidiera con otros problemas como interrupciones en la producción de grandes exportadores o limitaciones en la capacidad mundial de refinación. Y no hemos hablado, ya para cerrar, de ojalá Dios quiera y no vengan huracanes en el Golfo, allá en los Estados Unidos, que puedan hacerle daño a las refinadoras de petróleo, las refinerías de petróleo, que eso sí sería mortal. Ahí le echaste pimienta al sancocho. ¿Verdad? La probabilidad es baja, también te digo, porque precisamente cada vez que se diseñan y se construyen este tipo de
de infraestructura se toman todas estas cosas en cuenta. No son infraestructuras que se construyen para largo plazo y se toma en cuenta específicamente todos estos factores para su construcción, ¿no? Pero afecta, o sea, y la temporada de huracanes sabemos cómo comienza en octubre, ¿no? Entonces, ¿qué afecta? Más que la refinería en sí, afecta la capacidad de los barcos a atracar y poder sacar material refinado. Entonces, Álvaro, sí, concluyendo, ¿es una situación deseable? No, es una situación esperada, mucho menos. Habían señales desde hace más de un año de que estas cosas podían pasar, pues sí, pero ¿cómo te preparas en un año? Es imposible prepararte. Esperemos que confiemos y continuemos con la esperanza, que es lo único que podemos hacer en este momento, porque los hechos no acompañan y los datos tampoco. Pero que esto pueda mejorar. Yo a Panamá no la veo sufriendo de escasez. Somos un país pequeño, somos un país con una demanda pequeña, somos un país en donde la matriz de generación eléctrica está diversificada, pero está afectada directamente por los precios del petróleo. Creo que todo el mundo sabe que las termoeléctricas son las que dictan hasta hoy cuál es el precio de la electricidad. Entonces, sí, afecta a muchísimas cosas, afecta al bolsillo directamente del panameño, afecta a todo lo que es la parte micro, desde la bomba de gasolina hasta el Tupperware plástico que compras en el chino, porque todo eso está y depende de petróleo. Bueno, aquí no nos queda otra cosa que encomendarnos a Dios, a ver si salimos de esta situación lo antes posible y se logran los acuerdos necesarios con la menor cantidad de pérdidas de vidas humanas, que también es mucho más importante que cualquier cantidad de petróleo en el mundo. Así que gracias, paisano Francisco Ruiz, por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Álvaro, y encantado de estar aquí una vez más con ustedes y éxitos. ¿Cuándo regresa a los Emiratos? Pues a principios de agosto, y espero que la cosa esté mejor para cuando regrese, porque aquí se está muy bien en Panamá. Ay, 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 un poquito de calor, pero allá ustedes tienen más calor que aquí bastante. Ya estamos en 50 grados ya, Ay. entonces no, el calor aquí no hace calor. Sí, sí, sí. Allá esas son las temperaturas. Por eso fue que el Mundial de Fútbol, cuando se hizo en Qatar, se hizo a finales de año, que es el momento en que hace un mejor clima. No es que haga frío, hace un mejor clima. Mira, a final de año allí estamos como en el Valle de Antón. Ah, ok. Para que tenga una referencia. Ok. Es agradable. Exactamente. Pero el resto del año, olvídate. No, te sales a la calle, te pega el sol y te desintegras. Es peor que aquí en Azuero. Ok. Bueno, gracias Francisco. Excelente. Que la pase bien. Un Ojalá fuerte tengamos abrazo. la oportunidad de tomarnos un café antes que te vayas. Eso, un fuerte abrazo, Álvaro. Gracias. Por acá tengo a Ramón Abadi. Es